Pasamos al punto octavo del orden del día y es la moción número 16, subsiguiente a la interpelación número 48, instando a la Junta de Extremadura. Cállense un poquito. Señor Bello. Instando a la Junta de Extremadura a desarrollar el Plan Estratégico Plurianual de Infraestructuras 2016-2030. El proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y tiene la palabra el señor Ferreira Alonso, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, gracias, señora presidenta. Pasamos del lío del regadío al lío de las carreteras. Este Gobierno va de lío en lío. Vamos al siguiente lío. Mire, señorías del Partido Popular, señor consejero ausente, la moción subsiguiente a su interpelación que traemos a debate en este pleno es el resultado de la falta de respeto de este consejero, de su falta de respeto hacia este diputado, hacia el Grupo Socialista y hacia esta Cámara. El señor Martín vino con una copia de la comparecencia que expuso en su intervención al inicio de la legislatura y decidió no responder a ninguna de las preguntas que le hizo el Grupo Parlamentario Socialista, algo que supone una falta de respeto sin precedentes en legislaturas anteriores y que el Gobierno de María Guardiola empieza a convertirlo en una cosa cotidiana. Falta de respeto como la ausencia hoy en este debate del consejero de Infraestructura. Yo les digo, señorías del Partido Popular, yo siento una enorme responsabilidad por ser diputado del Grupo Socialista en esta Cámara. Para mí es un absoluto privilegio trabajar para defender los intereses de los extremeños y extremeñas. Por eso, cuando el señor Martín hace un anuncio en su labor como consejero, yo me lo tomo muy en serio. Me pongo a estudiar, contrasto información, hablo con los interesados y con los afectados y me documento para sacar conclusiones y ejercer mi labor como diputado. El consejero ausente anunció que establecería un plan público-privado para ejecutar las infraestructuras que prometieron a los extremeños y extremeñas y nada más supimos. Le dejamos 2 meses desde el anuncio para ver si nos daba más información. Como no lo hizo, impulsamos la interpelación en materia de infraestructura. Y, como les decía, no quiso responder absolutamente a nada. Lo que no sabemos es si sus silencios son por ineptitud o por mala fe. Por la ineptitud de anunciar algo sin tener nada o por la mala fe de ocultar que su propuesta trae consecuencias negativas para los extremeños y extremeñas. No sabemos la causa de sus silencios, pero no quiso responder a nuestras dudas y hoy tendrán ustedes que aclarar si fue por ineptitud o por mala fe. Después de estudiar lo que ya existe en cuanto a contratación público-privada en Europa, obtener información de diversas fuentes y con distintos puntos de vista, yo le dejé una serie de preguntas para que pudiera resolver nuestras dudas. La ineptitud o la mala fe del consejero dejó sin respuestas nuestras dudas. Así que dedicó su réplica a mentir descaradamente, cuestión que les aseguro que podré aclarar en este debate. El señor Martín eludió rendir cuentas, evitó responder, pero la democracia permite que hoy no tengan más remedio que responder. Espero que el portavoz del Partido Popular, ya con días de por medio, haya podido preparar las respuestas con el gabinete del consejero y, si no responden a nuestras dudas, pues los tendrán que hacer ustedes con su voto. ¿Qué mejor manera de saber lo que nos propone que esta moción, que es vinculante y no les deja escapatoria? Veremos qué nos responden con sus palabras y, lo que es más importante, veremos qué es lo que nos responden con su voto. Miren, mis preguntas fueron claras y las voy a volver a repetir. Señor Ballesteros, vamos a ver si usted sabe algo más que el consejero, porque el consejero no nos respondió a nada. ¿La Junta de Extremadura tiene recursos para financiar las autovías que han prometido o no los tiene? ¿Con quién se posiciona usted como representante del Partido Popular? ¿Con la señora Manzano, que es la única consejera aquí presente ahora mismo, o con el señor consejero de Infraestructura ausente? ¿Con quién se posiciona usted? Porque uno de los dos miente. ¿Con la que dice que tiene recursos de sobra para hacer todo lo que hay que hacer en Extremadura o con el que va mendigando por los platós de televisión para poder hacer carreteras y autovías?
¿Quién miente, señor Ballesteros? ¿Me lo va a aclarar usted? Dígame con quién se posiciona el Grupo Parlamentario Popular, porque dicen cosas distintas a los consejeros. En segundo lugar, ¿tienen claro ya qué infraestructuras se plantea ejecutar con este método de contratación? ¿Ya han calculado el importe de los contratos de obras que están ejecutando? Esto es clave. Y no contestar a esta pregunta es ineptitud o mala fe. El consejero anuncia un plan de inversiones público-privadas sin saber qué inversiones incluye o sin querer decir qué inversiones incluye. A ver si usted no lo aclara, señor Ballesteros. El señor Martín también eludió responderme a esta pregunta. ¿Va a establecer algún tipo de peaje en sombra como método de pago de estas infraestructuras? Igual ya tiene argumentario hoy para responderme usted, señor Ballesteros. Mire que le he dejado una semana, se lo he puesto fácil, para poder tener la respuesta a todas las preguntas. Le sigo diciendo, ¿pueden asegurarme a día de hoy que serán contratos accesibles por volumen de financiación para las constructoras extremeñas? ¿Han calculado ya desde la consejería cuánto más caro le va a salir a los extremeños el kilómetro de autovía o de carretera por este método de contratación? ¿Cómo se van a repartir las responsabilidades entre administración y empresa? ¿Quién paga si en una obra hay sobrecostes o retrasos en la ejecución? ¿Qué límite se pondrá a estas cuestiones? Y la última, ¿tienen contemplado que el volumen de obra financiado en el tiempo computará como deuda de la Junta de Extremadura en el estado de cuentas? Esa supongo que le habrá pasado la chuleta a la señora Manzano. Señor Ballesteros, señorías del Partido Popular, todas estas preguntas tuvieron la callada por respuesta. Entiendan que dudemos y mucho de las intenciones del Gobierno de María Guardiola, cuando tratan de una forma tan evidente de ocultar información a este Parlamento extremeño. No vayan a salir ahora a acusarme de generar dudas infundadas a la población. No vaya por ahí porque entienda que no nos han respondido a ninguna pregunta. Mire, el señor Martín tuvo 10 más 5, 15 minutos para resolver estas dudas y no lo quiso hacer. ¿Ineptitud o mala fe, señor Ballesteros? Yo le voy a decir una cosa. Yo le digo que las dos cosas. Mire, mala fe fue proponer un programa electoral a los extremeños y extremeñas que sabían que no lo podían cumplir. Ineptitud fue no reconocerlo y llevar un año poniendo excusas que ya no tienen más recorrido. Ineptitud es anunciar un nuevo modelo de contratación de obras en infraestructuras sin evaluarlo previamente y sin conocer cómo afecta a los extremeños y extremeñas. Y mala fe es ocultar a esta Cámara sus verdaderas intenciones no respondiendo a nuestras dudas. Luego, este es su relato, ineptitud y mala fe. Señorías del Partido Popular, cuando ustedes prometieron a los extremeños y extremeñas autovías y carreteras, sabía que no se podían financiar con el nuevo programa operativo 21-27. Sabían de la supuesta ejecución de los fondos europeos y sabían de la supuesta ejecución del plan de infraestructura. Todas estas cuestiones fueron debatidas la pasada legislatura largo y tendido en esta Cámara. Luego, todas estas excusas no valen, porque ustedes sabían todo esto cuando se pusieron a escribir el programa electoral. Llevan un año con excusas que no cuelan. Desde el Grupo Socialista le vamos a exigir que cumplan con su programa electoral y que lo hagan haciéndose corresponsables de su pasado y sin más excusas. Ustedes saben que no lo van a cumplir. Y como ven que se terminan las excusas, empiezan las ocurrencias a la desesperada, sin valorar que lo que proponen puede ser muy perjudicial para los extremeños y extremeñas si no evalúan todos los factores. ¿Ustedes creen que el modelo de contratación público-privado es una solución para ejecutar las carreteras y autovías que han prometido? Nosotros no nos negamos, pero les ponemos condiciones claras. Primero, que los extremeños no pagarán un peaje, ni un peaje en sombra a través de la Administración con la construcción de nuevas autovías y carreteras. Segundo, que la construcción y mantenimiento de las carreteras extremeñas no saldrán más caras a la Junta de Extremadura y, por ende, a los extremeños y extremeñas. Tercero, que Extremadura no quedará endeudada para las próximas décadas. Cuarto, y que el sistema de contratación utilizado que sea una oportunidad para el tejido empresarial extremeño. ¿Se lo ponemos fácil? Se lo ponemos muy fácil, señor Ballesteros. Voten a favor de estas condiciones planteadas y, como la moción es vinculante, el Gobierno tendrá que acatarlas. Si, por el contrario, votan en contra, entenderemos que sus verdaderas intenciones son otras. Son establecer peajes que pagarán los extremeños y extremeñas por usar nuestras autovías y carreteras, encarecer el kilómetro de autovía y carretera construido y endeudar a Extremadura para los próximos 30 años y dejar a las empresas extremeñas fuera de los concursos y adjudicaciones de obra que realicen con este método de contratación.
Ya no tienen excusas, ni tampoco valen sus silencios. Nos responderán con su voto. Hasta aquí llegó la impostura del señor Martín, del señor consejero de Infraestructura. Estaremos atentos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Ferreira. A continuación es el turno de fijación de posiciones y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 5 minutos. Buenas tardes a todos y a todas, señorías. Vamos a apoyar esta propuesta, esta moción subsiguiente a interpelación. Es cierto que en la comparecencia del consejero de Infraestructura el 25 de abril se plantearon una serie de cuestiones, unos anuncios que generaron mucha expectativa y que 2 meses después pues, no se han concretado. De hecho, en esa misma comparecencia planteamos por parte de nuestro grupo, de Unidas por Extremadura, algunas de las dudas que nos surgían en torno a la formulación que hacía el consejero sobre la propuesta de colaboración público-privada para la construcción de carreteras y autovías en Extremadura. Y las expresamos, si iba a haber peajes, si había alguna otra fórmula mágica para compensar a las empresas privadas por esa inversión. Advertimos de que la historia reciente de esas autovías, por hablar de las radiales en Madrid, no había acabado bien. Bueno, había acabado bien para las empresas, pero muy mal para las arcas públicas, que acabaron pagando el déficit que había de uso. Hombre, en Extremadura no estamos ni de lejos en los niveles de circulación para que esas autovías sean rentables. Pero bueno, si ustedes tienen una fórmula mágica, díganla, pónganla encima de la mesa y la estudiaremos. Hasta ahora no entendemos cuál es la fórmula que garantiza que esas autovías o esas carreteras son rentables, no les cuesta nada a las arcas extremeñas y son beneficiosas para las empresas que hagan esas inversiones sin tener una contraprestación económica a cambio. Pero bueno, como hay muchos misterios y ustedes parece que tienen relación directa para aclararlo, pues háganlo cuanto antes. Otro de los argumentos que se daba era el de la agrupación de las licitaciones, que cuanto menos licitaciones hubiera, sería más factible el hacerlo cuanto antes y habría menos burocracia y se hablaba de reducción de expedientes. Es un argumento que hemos escuchado antes, tanto en pleno como en comisiones. En comisiones lo hemos escuchado, en varias comisiones lo hemos escuchado recurrentemente. En principio no estamos de acuerdo con que ese sea un criterio positivo, un criterio beneficioso. Tiene que haber tantas licitaciones y, por lo tanto, tantos expedientes como sean necesarios. El que tarden más o el que tarden menos va a depender de la organización propia, del trabajo burocrático dentro de cada consejería. Pero no creemos que ese sea un criterio de eficacia y de adecuación a los proyectos. Todo esto está muy trabajado, hay mucha legislación, hay mucha normativa y es muy conocido. Ustedes, señorías del PP, tienen una querencia por la obra pública, digamos, poco justificable y poco utilizada. Si echamos la memoria atrás, hay otros lugares en España donde se han hecho mucha obra pública que no se ha llegado a utilizar y que, sin embargo, sí que ha generado gran cantidad de comisiones. De hecho, tienen ustedes pendientes una gran cantidad de resoluciones judiciales vinculadas a eso.
caja B incluida, que es uno de los motivos por los que no se acaba de desatascar el Consejo General del Poder Judicial. Creemos que cuanta mayor transparencia, mejor. Creemos que, en todo caso, esta propuesta tiene que estar vinculada también a una cuestión que ustedes han presentado en el DOE a principios de este mes, que es el Plan de Movilidad de Extremadura. Creemos que tendría que ir de la mano, saber cómo queremos garantizar la movilidad a la población junto con las inversiones que hay que hacer para garantizar esa movilidad. Ustedes lo están planteando de una manera sin coordinación, pues veremos los resultados. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, señores. Vamos a ver. Bueno, tras la exposición realizada, pues evidentemente ya le adelantamos que no vamos a apoyar la moción que se presenta. Realmente, y a la vista de esto, llevamos un año y ustedes ya nos instan a la tramitación, desarrollo y ejecución de un plan estratégico plurinacional de infraestructuras creado por ustedes, realizado por ustedes del año 2016 al 2030. Pues si bien es cierto, ustedes tardaron 2 años en hacer el plan. Lo llaman 2016-2030 cuando realmente lo tenían que llamar 2018-2030. Y ya que fue publicado en el boletín oficial, en el DOE, perdón, en junio del 2018. Por lo tanto, si ustedes han tardado 2 años en hacerlo, es obvio que nosotros, de un año para acá, pues no tengamos, en fin, la posibilidad de hacer muchas cosas de las que ustedes nos exigen en ese sentido. Exigen e instan. Si realmente nos atenemos a lo que ustedes exponen en su moción, reconoce que tenían expedientes en tramitación, es decir, que del 2018, no cuento desde el 2016, sino que del 2018 al 2023, en 5 años, solo habían tramitado algo. Y les digo algo porque queda constancia y queda acreditado con los papeles que hay aquí. Evidentemente, lo vuelvo a reiterar, que nosotros en un año no podemos llevar a cabo esto. En la Comisión de Infraestructura, celebrada en este mismo mes, el día 14 de junio, se le facilitó por el señor director general, señor Herrero, una relación de carreteras, como son la EX102 a la EX105, la EX107 a la EX112, EX203 a EX213, la EX302, la EX308. Bueno, no paro porque si no, ya sabe usted, casi nos coge el toro con tantos números que nos dijo. No, mentira no. Esas vías y esos tramos, que son más de 60, están en su plan 2016-2030, sin hacer, en tramitación, cero. Y quedó acreditado que lo que no puede ser es que había en una de 9 millones de euros presupuestado 30.000 euros. Hombre, por favor, evidentemente está claro que exigen que les aclaremos lo que se ha hecho, cuando lo cierto y verdad es que deberían ser ustedes los que deberían y los que deben de justificar qué han hecho en todos estos años atrás. Claro está, es cierto que no lo van a hacer ya que no han hecho poco o nada. Han hecho... Las infraestructuras extremeñas, la verdad es que están penosas. Mucho plan estratégico 2016-2030, pero se han dedicado solamente a mantener, a acondicionar lo ya existente. Se hicieron los números, se ha quedado acreditado que ustedes tenían ejecutado un 17% del programa ese de 2016 a 2030. Como bien se ha venido diciendo y se sabe, lo suyo siempre han sido promesas. Ya, como ya le dije en su momento y ya en otra ocasión, ya en tiempos del señor Rocha, para descanse, pero ya en tiempos del señor Rodríguez Ibarra, que sigue vivo, ya se hablaba de la autovía de Olivenza, de la Ronda Sur de Badajoz, la de Cáceres, de la avenida Martín Palomino. Madre mía, eso sale en sus papeles. Por eso normalmente, y es normal que evidentemente a sus papeles se les llame literatura barata. En las diferentes intervenciones que ha tenido tanto el consejero como los directores generales, se nos adelantó que se podía llevar a cabo la posibilidad de llevar a cabo un plan de infraestructura basado en la contratación público-privada. No se ha concretado, porque evidentemente en un año que hemos tenido, pues han tenido que revisar todo. Se ha tenido que revisar precios, se ha tenido que actualizar todo, porque ya del 2016, del 2016 para acá,
todo ha cambiado, eso es así. O sea, que nos guste o no, incluso, como ustedes dicen, ha habido una pandemia y eso, pues, evidentemente, pues cambia mucho. Lo cierto es que muchas de las vías citadas se licitarán y se ejecutarán con este Gobierno, gracias a Dios. Pero es curioso que ustedes, sabiendo que el nuevo programa operativo de la Unión Europea 2021-2027, que se aprobó estando ustedes ya en el Gobierno, no contemplaba nuestra nueva infraestructura, realmente esta moción, la verdad es que queda un poquito, en fin, me pregunto el por qué, ¿no? Porque la verdad es que ustedes saben lo que está hecho, ustedes saben los fondos que quedan, ustedes saben qué queda por hacer y porque ustedes saben realmente la herencia que nos han dejado. Entonces, sabiendo todo eso, sabrán que Extremadura está en una situación precaria, en infraestructura viaria, no digamos ya de ferroviaria y de hidráulica. Entonces, evidentemente entiendo que sobra la pregunta, la moción, porque ya se pueden contestar ustedes mismos. Por tanto, habrá que preguntarle, evidentemente, a su Gobierno central, al que ustedes apoyan y, evidentemente, respaldan, ¿cuándo podremos hacer y tener nuevas autovías? Ya que muchos de los fondos que estaban destinados para hacerlas se los han llevado caminito, no de Jerez, sino precisamente de Barcelona, ¿no? O de Cataluña. Por ello, evidentemente, desde nuestro grupo Vox trabajaremos para solucionar el problema de las infraestructuras extremeñas y, si es posible, a ver si Dios quiere, nos salen gratis. ¿Por qué? Porque sencillamente intentaremos recuperar y pelearemos por cada fondo de dinero que se han llevado de Extremadura para las infraestructuras nuestras para arriba. Por eso le digo, y ese es nuestro fin, y por eso estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor García Ballesteros por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, me hace usted preguntas que a mí no me corresponde responder. No soy yo el consejero para responderlas, sino un simple diputado y portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Pero se hace usted las preguntas, se responde usted las preguntas, nos dice qué es lo que tenemos que decir, nos dice qué es lo que no tenemos que decir, nos dicen cuáles son sus intenciones. Usted se lo guisa, usted se lo come, señoría, y yo le tengo que decir aquí que a su propuesta y a su iniciativa le vamos a decir no. Y se lo vamos a decir nosotros con nuestros argumentos, no con los que usted quiere que pongamos encima de la mesa. Porque, mire, señoría, estamos ante una moción que nos exige hacer en 10 meses, no en un año, en 10 meses, 8 de ellos con sus presupuestos, lo que ustedes no han sido capaces de hacer durante muchos años, con muchos presupuestos, con muchos recursos presupuestarios y con fondos europeos. Mira, le decía el otro día al consejero en el pasado pleno que una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, que una cosa es querer y otra cosa es poder. Y no me cabe la menor duda de que usted lo dijo desde la más absoluta experiencia, porque de los 784 millones de euros del plan de infraestructuras que ustedes aprobaron, en la mitad del ejercicio, en el año 2023, en junio, habrían ejecutado el 16,88%. Señoría, para dar lecciones creo que no están ustedes. Y no busque excusas en el COVID, porque los proyectos se podían hacer, los expedientes se podían tramitar. Hay una cosa que se llama telegestión y las obras solo estuvieron suspendidas 2 meses. Por lo menos desde el Ayuntamiento fuimos capaces de hacerlo. Y la Junta también podía haberlo hecho. Señorías, son ustedes un ejemplo de lo que no hay que hacer. Exigen mucho en poco tiempo y han hecho muy poco en mucho tiempo. La X1, la Zafra Jerez, la Badajoz, Olivenza. Y déjame que me detenga solo en una de ellas porque resume su gestión. Decía usted en el pasado pleno, ustedes gobernaron 4 años, hicieron 0 kilómetros de autovía, licitaron 0 kilómetros y cayó a 0 la inversión. Nosotros en 8 años hemos tenido que enmendar lo que se hizo en esa legislatura. Mentira, señoría. Mentira con mayúscula. Y mire, no solo se abandonaron las Zafra Jerez, que no han hecho nada desde el año 2006, o la Badajoz Olivenza, que no metieron en sus presupuestos. Abandonaron la EXA1 a tan solo 35 kilómetros de llegar a la frontera con Portugal. Tramo Coria-Moraleja fue inaugurado el 20 de marzo del 2015. 2015, señoría. Ese tramo lo guardaron ustedes en un cajón debido a los graves problemas geotécnicos que representaba. Y fue el gobierno de PP, del señor Monago, del que nadie se avergüenza aquí, el que afrontó con un sobrecoste
de 21,7 millones de euros, 21,7 millones de euros, que hay que unirle a los más de 14,3 presupuestados inicialmente, debido a las negligencias de sus gobiernos, a un proyecto deficiente y por el que nadie ha dado explicaciones todavía. 21,7 millones de euros más de presupuesto, señorías. Y desde el año 2015 quedan todavía 18,5 kilómetros por hacer, que han hecho en 8 años, señorías. ¿Cuánto han ejecutado los 248 millones de presupuestos que tenían para las autovías autonómicas? Se lo digo yo, cero. Nada, señoría. Bueno, sí, crear ayer un sainete con un exdirector general que está sin oficio y dos presidentes de diputaciones que no sabemos cuánto dinero van a poner para esa futura autovía, que usted se lo podía exigir y tiene un buen momento para hacerlo. Pero además de estos 18,5 kilómetros que faltan hasta la frontera, en el año 2015 estaban presupuestados en 90 millones de euros. ¿Sabe cuánto cuestan hoy, señoría? 130. 130. Proyectos muy deficientes, proyectos metidos en un cajón, proyectos olvidados, señoría, y con financiación europea. ¿Ves lo que supone demorar los proyectos y su coste? ¿Ves lo que suponen las mentiras y la propaganda barata, señoría? Pero si es que hasta anunciaron que iban a comenzar la autovía en el año 2020. Si es que hasta lo anunciaron. Sus mentiras, señoría, cuestan mucho dinero a los extremeños. Y sobre todo a todos los extremeños en general, pero en particular a los cacereños, que somos la única provincia entre Huelva y Zamora que no estamos conectados por autovía con Portugal. Señorías, déjenos que ejecutemos nuestros presupuestos, déjenos que busquemos la financiación que ustedes han tenido y desaprovecharon, déjenos que redactemos nuestro plan de infraestructuras. Si alguien ha reivindicado esa autovía, y lo digo hoy aquí, he sido yo. Y la voy a seguir reivindicando. Señorías, espero que con su ayuda, espero que con su colaboración y espero que también con la del Gobierno de la Junta de Extremadura. Señorías, termino diciendo que vamos a votar no, que vamos a emprender esas autovías y que desde luego... Gracias, señor García no Ballesteros. Muchas gracias. A continuación, cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ferreira Alonso. Gracias, señora presidenta. Señor Ballesteros, vamos a hablar de mentiras. ¿Quería usted hablar de mentiras? Me parece que va el pleno de mentiras. Vamos a hablar de mentiras. Yo no le estoy diciendo en ningún momento que ustedes tengan que hacer en 10 meses todo el plan de infraestructura. Eso no viene en ningún sitio. Eso es una falacia. Lo que tampoco es normal es que ustedes no hayan puesto ni una sola partida en el presupuesto que han aprobado. Si yo no digo que le pongan todas, pero por lo menos una. Si le tuvo que mendigar el portavoz de Vox, por favor, métanos lo de la Ronda Sur, por lo menos, al menos lo de la Ronda Sur, que como lo vendo yo en mi ciudad. Así que no me diga usted, por favor, que le estamos pidiendo todas las infraestructuras. Lo que estamos diciendo es que cumplan su programa electoral, que es lo que no van a hacer, y usted lo sabe. Por eso mejor no utilice la palabra mentira. Mire, como queríamos hablar de mentiras, pues vamos a hablarlo. Yo hoy traigo una recomendación, se la traía para el consejero ausente, pero bueno, la señora Manzano no tendrá problema en recogerlo. Además, yo creo que le puede venir bien a todo el Consejo de Gobierno visto el pleno de hoy. Mire, yo les traigo un libro de Javier Cercas, de nuestro paisano, El impostor, y se lo recomiendo de verdad. Le recomiendo esta lectura al señor Martín y aparte del Consejo de Gobierno porque se verá representado perfectamente en su personaje principal. Porque, mire, ¿sabe lo que decía Javier Cercas al inicio del libro para justificar el por qué escribió este libro? Se lo voy a leer. Por entonces me hallaba en un estado deplorable y sentía que lo que necesitaba para salir de él era una novela con ficción, un relato ficticio y no un relato real. La ficción salva, la realidad mata. Eso decía Javier Cercas. La realidad le mata al señor consejero y les mata a usted, señorías del Partido Popular. Ese es el problema. Por eso lo que están es asumiendo un relato ficticio. La diferencia entre Javier Cercas y el señor consejero ausente es una muy importante. Es que todos sabemos que Javier Cercas es escritor, pero el señor consejero está aquí para hablar de realidades y si las transforma en su ficción, no se convierte en un libro como la del señor Javier Cercas, se convierte en un bulo.
Esa es la gran diferencia. Bulos y mentiras es lo que nos expuso el consejero de Infraestructuras aquí el pasado pleno. Miren, el señor Martín acusó a los socialistas de dejar Extremadura con carreteras como caminos de cabras, denunciando el mal estado de la carretera entre Peñalsordo y el límite de la provincia con Ciudad Real. Y para hacerlo usó una foto ficticia, usó una foto fake, que solo lo puede hacer un consejero fake como es el señor Martín. Mire, este es el estado real de la carretera a la que se refería el señor consejero. Este es el estado real de la carretera a la que se refería el señor consejero. Esto es verdad. Esto es verdad. Mire, esta es la realidad. El presidente de la Diputación visita la renovada carretera de Peñalsordo al límite de la provincia con Ciudad Real. Esto es verdad. Aquí tienen la realidad, señorías. Aquí la tienen. Y si no, señor Pacheco... Señor Ferreira, tiene su tiempo paralizado. ¿Cómo duele? Tiene su tiempo paralizado, señor Ferreira. Señor Pacheco. ¿Cómo duele? Señor Es imposible. Pacheco, no voy a volver. Pues que se lo Señor expliquen. Ferreira, ¿tiene su tiempo paralizado? Vamos a estar todos y todas en silencio y a mantener la calma suficiente para continuar el pleno o no continuamos el pleno. Yo no tengo prisa. ¿Vas a llegar a reconocer, señor Pacheco? Señor Ferreira, tiene su tiempo finalizado, o sea, su tiempo pausado. Les estoy dando tiempo, ¿eh? Puede usted continuar. Muchas gracias, presidenta. Sus compañeras del Partido Popular, alcaldesas, aquí están cortando la cinta. ¿La reconoce? Esta es la realidad. Esta es la realidad del señor consejero de Infraestructura. Señorías del Partido Popular, su consejero de Infraestructura es un impostor, porque además lo hizo esta denuncia cuando el Grupo Socialista no tenía derecho a réplica en este pleno. Eso es lo que hizo. Mintió el señor consejero y lo hizo sabiendo que no podíamos responderlo. Por eso lo hizo a sabiendas de que no podíamos responder. Además, le digo, para que se aclaren, ¿sabe por qué no hay nadie de la Junta de Extremadura en esa foto? ¿Lo saben? Porque no es competencia de la Junta de Extremadura. Ni siquiera el consejero lo sabía. Es una carretera de Confederación Hidrográfica del Tajo. Y se arregló porque la Diputación de Badajoz puso el 50% del presupuesto. Esa es la realidad y el consejero de Infraestructuras ni siquiera lo sabe. Trajo una foto falsa de una realidad falsa. Mienten con las infraestructuras porque no saben que no van a cumplir su programa electoral. Luego, le contesto. Le contesto. No se nos cae la cara de vergüenza. Vergüenza la tenía que tener el consejero de Infraestructura con la mentira tan grande que echó en este pleno. Así que ya sabemos, precisamente, que esta presidenta dejó el listón muy bajo. Hoy se cumple un año de la gran mentira. ¿Cómo no van a mentir sus consejeros? ¿Cómo no van a mentir? ¿Cómo no van a mentir? Esta es la realidad, señor Ballesteros. Por lo tanto, si quieren que hablemos de mentiras, ahí tienen las mentiras, porque esa es la realidad. Miren, ustedes han dicho que no van a votar a favor de la moción. Pues ya sabemos todo lo que va a hacer la Junta de Extremadura. Imponer peajes a nuestras autovías, endeudar a nuestra región con nuestras infraestructuras y plantear un plan que es inaccesible para las empresas extremeñas. Esa es la realidad. Con su voto acaban de decidir lo que van a hacer con las infraestructuras de Extremadura. Nada más y muchas gracias. A continuación es el 9º punto del orden del día y está formado por 3 propuestas de impulso ante Pleno. La primera propuesta de impulso ante Pleno es la número 55, instando a la Junta de Extremadura a promover la modificación de la Ley 8/2013 del 27 de diciembre de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura, introduciendo un nuevo apartado que establezca la prohibición de contratar campañas de publicidad o comunicación institucional con medios de comunicación social que hayan sido condenadas en sentido